Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, bienvenido a la clase número 28, ¿sí? La que, como siempre, vamos a continuar con la historia y las aventuras de Rita, la jirafa Rita y el gato Antonio, sus problemas con la mafia rusa asiática, eh, el tesoro en el Parque Nacional de Camella en Angola, ¿sí? Etcétera. Muy bien. Entonces, el gato Antonio y la jirafa Rita llegan a Angola para encontrar el tesoro. ¿Sí? Y en el edificio famoso de Luanda, la capital de Angola, encuentran el mapa del tesoro en el ascensor. En el ascensor, ¿sí? Y el tesoro está en el Parque Nacional de Camella. Parque Nacional de Camella. ¿Sí? En el este de Angola. Perfecto. Y Antonio y Rita necesitan un guía para ir al Parque Nacional de Camella. Y el guía es un dinosaurio de Angola, un dinosaurio angoleño que se llama Roberto y que habla portugués. ¿Sí? Bueno, la comunicación no es un problema porque el gato Antonio, que es un animal políglota, habla portugués. ¿Sí? Pero cuando llegan al Parque Nacional de Camella, tienen un problema, que es que la jirafa Rita tiene alergia, ¿sí?, a una planta especial que se llama camella, ¿sí?, que es una planta muy importante en la historia. Es una planta especial porque solo crece en el Parque Nacional de Camella, ¿sí? Y es una planta que da superpoderes a la persona o el animal que la come. Entonces, la jirafa Rita no puede ir al Parque Nacional porque tiene alergia. ¿Sí? Tiene alergia, es peligroso para Rita. Entonces, solo Antonio y el dinosaurio Roberto continúan con el viaje y van al Parque Nacional de Camella. Y el tesoro está específicamente en el norte, ¿sí?, norte del Parque Nacional de Camella y específicamente debajo de un árbol mágico. ¿Sí? Un árbol mágico que puede hablar. Perfecto. Y el gato Antonio sabe que el tesoro está debajo del árbol mágico porque cuando el gato Antonio come la planta camella, ¿sí?, tiene el superpoder de la visión de rayos X, ¿sí?, y ve dónde está el tesoro, ¿sí?, debajo del árbol mágico. Entonces el gato Antonio y el dinosaurio Roberto van al árbol, ¿sí?, para encontrar el tesoro. Y el árbol mágico que puede hablar, ¿sí?, el árbol mágico que puede hablar. ¿Sí? Y el gato Antonio y el dinosaurio Roberto tienen tres preguntas para comunicarse con el árbol, ¿sí?, y para descubrir, cómo encontrar el tesoro, ¿sí?, y cómo abrir. Cómo encontrar el tesoro y cómo abrir el tesoro. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué tres preguntas hacen el gato Antonio y el dinosaurio Roberto al árbol? Bueno, pregunta número uno es qué necesitan, ¿sí?, qué necesitan para encontrar el tesoro. ¿Mm? ¿Qué necesitan para encontrar el tesoro? Mm, una pala, ¿sí? Una pala, no sé, un superpoder especial, ¿sí? Perfecto. La primera pregunta del gato Antonio y el dinosaurio Roberto al árbol es ¿qué necesitan para encontrar el tesoro? ¿Sí? Una pala, un superpoder especial, ¿sí? Perfecto. Pregunta número dos es ¿qué necesitan para abrir el tesoro? O cómo pueden abrir el tesoro. ¿Sí? ¿Qué necesitan para abrir el tesoro? ¿Mm? Y pregunta número tres, ¿qué es el tesoro? ¿Qué hay en el tesoro? ¿Sí?
qué hay en el tesoro o qué es el tesoro. ¿Sí? Perfecto. Pero el gato Antonio y el dinosaurio Roberto tienen un pequeño problema con el árbol. Es que el árbol es un árbol especial, ¿sí? Que puede hablar. Y la primera respuesta del árbol, ¿sí? Pregunta, respuesta. ¿Sí? Question, answer. ¿Sí? Pregunta, la primera respuesta del árbol es en portugués. ¿Sí? Entonces, el gato Antonio y el dinosaurio Roberto pueden entender, pueden entender la respuesta perfectamente, sin problemas. ¿Sí? Porque hablan portugués. Roberto y Antonio hablan portugués. Pero la segunda respuesta del árbol, ¿sí? La segunda respuesta a la segunda pregunta, que es ¿qué necesitan para abrir el tesoro? ¿Sí? El árbol habla en polaco, que es el idioma de Polonia, ¿sí? Polaco. Y el gato Antonio no habla polaco y el dinosaurio Roberto no habla polaco. Entonces, el gato Antonio y el dinosaurio Roberto no entienden la respuesta del árbol. ¿Sí? Y finalmente, la tercera respuesta es en inglés. ¿Sí? Pues el gato Antonio habla inglés, pues, entienden la respuesta, entienden. Y el gato Antonio y Roberto entienden la respuesta perfectamente. Entonces, Antonio y Roberto entienden la primera y la tercera respuestas perfectamente, pero no entienden la segunda respuesta, que es una respuesta muy importante. ¿Sí? Porque es una respuesta porque necesitan la segunda respuesta para saber cómo abrir el tesoro. Perfecto. Entonces, muy bien. Pregunta número 1 del vídeo número 28. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Perdón. Once again. Pregunta número 1. ¿Cuál es la primera respuesta del árbol? ¿Sí? Respuesta, answer. ¿Cuál es la primera respuesta del árbol? ¿Sí? A la pregunta de qué necesitan para encontrar el tesoro. ¿Cuál es la primera respuesta? Una pala. Un superpoder especial. ¿Sí? Perfecto. Pregunta número 2. ¿Qué hay en el tesoro? ¿Qué es el tesoro? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el tesoro? Sí, es la segunda pregunta del vídeo número 28 es ¿cuál es la tercera respuesta del árbol? ¿Sí? Perfecto. No sé. ¿Qué hay en el tesoro? Dinero. ¿Dinero? ¿Money? Sí, dinero. Oro. Gold. Oro. ¿Sí? No sé. Bien. Y pregunta número 3. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Antonio y Roberto para entender la segunda respuesta? ¿Sí? ¿O qué hacen? ¿Qué hacen? What do they do? ¿Qué hacen para entender la segunda respuesta del árbol? ¿Sí? Porque la segunda respuesta es muy importante. El gato Antonio y el dinosaurio Roberto necesitan entender la segunda respuesta para abrir el tesoro. Es muy importante. Muy bien. Yes. Pregunta número 1 del vídeo número 28. ¿Cuál es la primera respuesta del árbol? ¿Sí? Una pala, un superpoder especial. Sí, perfecto. Pregunta número 2 del vídeo número 28. ¿Cuál es la tercera respuesta del árbol? ¿Sí? No sé. Dinero. La respuesta a la pregunta ¿qué hay en el tesoro? ¿Sí? O sea, dinero, oro, gold, ¿sí? Oro. Bueno. Y tercera pregunta, ¿qué hacen? What do they do? ¿Qué hacen o cuál es el plan de Antonio y Roberto para entender la segunda respuesta del árbol mágico? ¿Sí? Muy bien. Ok. Y mientras tanto, meanwhile, ¿sí? Mientras tanto,
los tres miembros de la mafia rusa asiática van a Luanda para robar el mapa del tesoro y encontrar el tesoro antes que el gato Antonio y la jirafa Rita y el dinosaurio Roberto. Y van en helicóptero porque el oso Vladimir es un piloto profesional, ¿sí? De helicóptero. Piloto profesional. Muy bien. Pero en Egipto tienen un problema, tienen un accidente con una de las pirámides famosas de Egipto. ¿Sí? Y el helicóptero está destrozado, ¿sí? Pero bueno, el oso Vladimir, el gorila Iko y la serpiente Ana están bien. ¿Sí? Pero necesitan ayuda para ir a Luanda. ¿Sí? Y en el Cairo, la capital de Egipto, conocen a una persona muy especial, ¿sí? Que es una momia que tiene una agencia de viajes. ¿Sí? Una agencia de viajes que se llama La Momia Turista. Entonces, la momia y los tres miembros de la mafia rusa asiática van del Cairo a Luanda en globo. ¿En globo? Sí. En globo. Perfecto. En solo 8 horas. 8 horas. ¿Sí? Porque el globo de la momia es el globo más rápido, fastest, más rápido del planeta, del mundo. ¿Sí? Entonces van del Cairo a Luanda en 8 horas. Perfecto. Y cuando llegan a Luanda tienen un problema. ¿Sí? El problema es que los tres miembros de la mafia rusa asiática escuchan las conversaciones de Antonio y Rita con el micrófono, ¿sí? Que el oso Vladimir puso en la mochila del gato Antonio. ¿Sí? Y Antonio y Rita hablan en finlandés para comunicarse. ¿Sí? Y el oso Vladimir habla finlandés. Pero, entonces, los miembros de la mafia rusa asiática saben que el tesoro está en el Parque Nacional de Camellia. ¿Sí? Pero no saben dónde está específicamente porque el gato Antonio y el dinosaurio Roberto se comunican en portugués. ¿Sí? Y los miembros de la mafia rusa asiática no hablan portugués. Entonces, su plan para encontrar al gato Antonio y al dinosaurio Roberto es volar, ¿sí? Volar por encima, ¿sí? De abajo, por encima del Parque Nacional Camellia para encontrar al gato Antonio y el dinosaurio Roberto. ¿Sí? Y utilizan prismáticos, ¿sí? Prismáticos para encontrar. Y finalmente encuentran al gato Antonio y al dinosaurio Roberto, pero tienen un problema para aterrizar. Land, ¿sí? Aterrizar. Porque es muy difícil aterrizar en el Parque Nacional de Camellia con el globo. ¿Sí? ¿Y dónde aterrizan finalmente? Bueno, aterrizan en un lago. ¿Lago? ¿Sí? En un lago. Aterrizan en un lago en el Parque Nacional de Camellia. Y uno de los miembros de la mafia rusa asiática tiene un problema. Y el miembro es el gorila Iko. ¿Sí? Y su problema es que no sabe nadar. ¿Sí? No sabe nadar. No. Entonces necesita ayuda de la serpiente Ana y del oso Vladimir para salir del lago. ¿Sí? Para salir del lago. Necesita ayuda. Porque no sabe nadar. Entonces, claro, el gorila Iko es un animal muy grande, ¿sí? Es difícil ayudar al gorila a salir del lago. ¿Sí? Entonces, pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo necesitan la serpiente Ana y el oso Vladimir para ayudar al gorila Iko a salir del lago? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, 1 día. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, cuando los 3 miembros de la mafia rusa asiática salen del lago, ¿sí? Pregunta número 5 del vídeo número 28. ¿Es demasiado tarde? ¿Is it too late? ¿Sí?
Es demasiado tarde. Porque el gorila Ico es un animal muy grande, ¿sí? Y es difícil ayudar al gorila Ico a salir del lago. Entonces, cuando los tres miembros de la mafia rusa asiática finalmente salen del lago, es demasiado tarde, ¿sí? Es demasiado tarde. El gato Antonio y el dinosaurio Roberto han encontrado el tesoro. Have fun, the treasure, sí. ¿Es demasiado tarde? Pregunta número 5. ¿Es demasiado tarde? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues esta es la historia de hoy, ¿sí? Y como siempre, vamos a repetir los nuevos detalles y a repetir las preguntas. ¿Sí? Perfecto. Vale. Entonces, el gato Antonio y el dinosaurio Roberto hacen 3 preguntas al árbol mágico. ¿Sí? ¿Qué necesitan para encontrar el tesoro? Una pala, un superpoder especial. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Qué necesitan para abrir el tesoro? ¿Sí? Para abrir el tesoro. Y pregunta número 3. ¿Qué hay en el tesoro? Pero tienen un problema, que es que las 3 respuestas del árbol mágico son en 3 idiomas diferentes, ¿sí? En portugués, polaco e inglés. Y el gato Antonio habla portugués e inglés, pues no tiene problemas para entender, ¿sí? La respuesta 1 y la respuesta 3. Pero el gato Antonio no habla polaco y el dinosaurio Roberto no habla polaco. Entonces, pregunta número 1 del vídeo número 28. ¿Cuál es la primera respuesta del árbol mágico? ¿Qué necesitan para encontrar el tesoro? Pregunta número 2. ¿Qué hay en el tesoro? ¿Cuál es la tercera respuesta del árbol mágico? O sea, ¿qué hay en el tesoro? Dinero, oro, gold. ¿Sí? Sí. Pregunta número 3. ¿Qué hacen o cuál es el plan del gato Antonio y el dinosaurio Roberto para entender la segunda respuesta? La respuesta en polaco. ¿Sí? Y mientras tanto, meanwhile, los 3 miembros de la mafia rusa asiática deciden volar por encima del Parque Nacional de Camelia con el globo para encontrar al gato Antonio y al dinosaurio Roberto. ¿Sí? Y utilizan prismáticos. Finalmente los encuentran, pero tienen un problema al aterrizar. Y es que aterrizan en un lago. ¿Sí? Y el gorila Ico tiene un problema. El problema es que no sabe nadar. No sabe nadar. Y necesita la ayuda de la serpiente Ana y el oso Vladimir. Entonces, pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo necesitan los 3 la serpiente Ana y el oso Vladimir para ayudar al gorila Ico a salir del lago? Y pregunta número 5. ¿Es demasiado tarde? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta? La primera respuesta del árbol mágico. Pregunta número 2, ¿cuál es la tercera respuesta del árbol mágico? Pregunta número 3, ¿cuál es el plan de Antonio y Roberto para entender la segunda respuesta en polaco? ¿Sí? Pregunta número 4, ¿cuánto tiempo necesitan Anna y Vladimir para ayudar a Ico a salir del lago? Y pregunta número 5, ¿es demasiado tarde? ¿Sí? Muy bien. Ok, pues esta es la lección número 28. ¿Sí? Espero que te haya gustado. Hope you enjoyed it. Y bueno, nos vemos en la próxima lección, la número 29. ¿Sí? Y bueno, que tengas un buen día y gracias. Un saludo. Adiós.